El juicio del siglo, sangre, poder e impunidad en la América de O.J. Simpson. El 12 de junio de 1994, el lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles, amaneció con un zumbido de helicópteros y el destello intermitente de las luces de patrulla. Lo que se descubrió en el número 875 de South Bundy Drive no era solo una escena del crimen. Era el inicio de un terremoto social que fracturaría la percepción de justicia, raza y celebridad en Estados Unidos. 2 cuerpos yacían en un charco de sangre junto a la verja de entrada. Nicole Brown Simpson, ex esposa de la legendaria estrella del fútbol americano O.J. Simpson, y Ronald Goldman, un joven camarero. Ambos habían sido salvajemente acuchillados. Lo que siguió fue una saga judicial de 9 meses, televisada en directo, que se transformó en el espejo distorsionado de una nación dividida. Esta es la historia no solo de un asesinato, sino de cómo un juicio se convirtió en el juicio de todo un sistema. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones de hechos violentos, lenguaje explícito y análisis de temas sensibles como violencia doméstica, racismo y corrupción institucional. Está basado en evidencia pública, testimonios judiciales y reportes documentados. Se recomienda discreción. La madrugada era tranquila, característica de esa zona residencial. Un vecino que paseaba a su perro fue quien primero vio la silueta sombría al pie de la escalinata. Al acercarse, el horror se hizo tangible. Nicole Brown Simpson, de 35 años, vestía un pequeño vestido negro y yacía boca abajo, casi decapitada por la profundidad de los cortes en su cuello. A pocos metros, Ronald Goldman, de 25, aparecía en una postura de defensa desesperada, con múltiples puñaladas infligidas con una furia que los forenses calificarían posteriormente como excesiva y personal. La escena era caótica. Un guante de cuero izquierdo manchado de sangre, una gorra de lana oscura, huellas de pisadas con un patrón distintivo de suelas Bruno Magli y un rastro de gotas que se alejaba del lugar. Las llamadas al 911 comenzaron a cruzar el éter. La policía de Los Ángeles, el APD, llegó rápidamente. Entre los primeros oficiales se encontraba el detective Mark Fuhrman, un nombre que más tarde resonaría con fuerza en un tribunal. Al reconocer a la víctima como la exesposa de O.J. Simpson y siguiendo el protocolo para casos de alto perfil, un pequeño grupo de agentes se dirigió a la mansión de Simpson, situada a apenas unos kilómetros de distancia, en North Rockingham Avenue. Su intención inicial era notificarle personalmente la muerte de su exesposa y quizás velar por la seguridad de sus 2 hijos pequeños que estaban dentro de la casa dormidos. Lo que encontraron en Rockingham añadió capas de misterio y presunción. Un Ford Bronco blanco, propiedad de Simpson, estaba estacionado fuera, con una mancha rojiza en la puerta del conductor. Al no obtener respuesta en la puerta principal, Fuhrman afirmó haber escalado la verja perimetral. En los terrenos traseros de la propiedad, junto a la casita de huéspedes, dijo haber encontrado un guante de cuero derecho, empapado en sangre, que parecía ser la contraparte exacta del hallado en Bundy. Más manchas de sangre fueron visibles en el camino de entrada y en el pomo de la puerta principal de la mansión. Simpson, según declaró su abogado y amigo Robert Kardashian, quien estaba en la casa, había tomado un vuelo nocturno a Chicago para asistir a una convención que se alojaba en el Hotel O'Hare Plaza. Cuando finalmente contactaron con él en Chicago en las primeras horas de la mañana, la reacción de Simpson, según la policía, fue extrañamente contenida. No preguntó por los detalles de la muerte de Nicole, ni por cómo había sucedido, ni manifestó un shock comprensible. Simplemente dijo que regresaría a Los Ángeles en el primer vuelo disponible. Para cuando aterrizó, la maquinaria mediática ya había comenzado a girar. Las cámaras lo captaron siendo escoltado por agentes. Aún no era un arresto, pero la sombra de la sospecha ya lo envolvía. En los días siguientes, la evidencia circunstancial se acumuló con una velocidad y un peso apabullantes. Las pruebas de ADN, una tecnología aún emergente, pero considerada altamente fiable, comenzaron a pintar un cuadro incriminatorio. La sangre encontrada en la escena de Bundy coincidía con la de Simpson. La sangre de las víctimas se encontró en el Bronco y, de manera más crucial, en unos calcetines descubiertos en el dormitorio de Simpson en Rockingham. El patrón de las gotas de sangre en Bundy y en Rockingham sugería a un herido. Simpson tenía un corte profundo y reciente en el dedo medio de su mano izquierda, cuya explicación, dijo habérselo hecho al romper un vaso en Chicago tras enterarse de la noticia, resultaba endeble para los fiscales, pues había testigos que recordaban haber visto el corte antes de su viaje. Sin embargo, el caso estaba lejos de ser una línea recta hacia la condena. O.J. Simpson no era un ciudadano cualquiera. Era The Juice, un héroe deportivo que había trascendido su raza para convertirse en un ícono amado por la América blanca, un actor y comentarista de éxito. Su historial con Nicole, sin embargo, contaba otra historia.
Existía un extenso registro de violencia doméstica. En 1989, tras una brutal paliza, Nicole había llamado al 911 con la voz aterrada: «Él va a volver a matarme». Simpson fue condenado por maltrato y recibió una pena simbólica. La fotografía de Nicole después de aquel incidente, con el rostro magullado, se convertiría más tarde en una pieza central de la acusación para establecer motivo y patrón de conducta. El 17 de junio, el día en que Simpson debía entregarse voluntariamente para ser arrestado formalmente por doble homicidio, el país contuvo el aliento. En lugar de aparecer, Simpson, junto con su amigo Al Cowlings, desapareció. Cowlings conducía el ahora infame Ford Bronco blanco por las autopistas de Los Ángeles, con Simpson en el asiento trasero sosteniendo, según se supo después, una pistola y una foto de su familia. Lo que siguió fue una persecución a baja velocidad, televisada en directo por todas las cadenas, que paralizó a la nación. Cientos de personas se agolparon en los puentes y arcenes para vitorear al Bronco. Era un espectáculo surrealista, un presunto asesino siendo coreado como un héroe mientras la policía seguía a distancia. Finalmente, tras horas de angustia televisada, el Bronco regresó a Rockingham. Simpson, exhausto y tras una llamada dramática a su ya fallecida madre, se rindió. La imagen de su mugshot, con la mirada perdida y desafiante, dio la vuelta al mundo. La defensa se organizó rápidamente como un ejército legal. Robert Shapiro reclutó a lo que la prensa llamaría el Dream Team. F. Lee Bailey, el legendario abogado penalista, Alan Dershowitz, el erudito constitucional de Harvard, y de manera crucial, Johnnie Cochran, un afamado litigante afroamericano conocido por su elocuencia y su comprensión profunda de las tensiones raciales en el sistema judicial. El mensaje de la defensa se cristalizó desde el primer momento. Esto no era un caso sobre asesinato, sino sobre un complot racista dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles para tender una trampa a un negro exitoso. El juicio penal, presidido por el juez Lance Ito, comenzó el 24 de enero de 1995. La fiscalía, encabezada por Marcia Clark y Christopher Darden, presentó un caso meticuloso y científico. Recorrieron el camino de la sangre, la cronología apretada y el historial de abusos. Pero cada paso adelante de la fiscalía fue contestado por la defensa con un contraataque que cambiaba el terreno de juego. El detective Mark Foreman se convirtió en el talón de Aquiles de la acusación. La defensa insistió en que Foreman, el hombre que había encontrado el guante clave en Rockingham, era un racista que había plantado evidencia para incriminar a Simpson. El momento que definiría para siempre la percepción pública del caso llegó durante la declaración de Christopher Darden. Cedió a una sugerencia de la defensa y pidió a Simpson que se probara los guantes de cuero, el de Rockingham y el de Bundy, ante el jurado. Fue un error catastrófico. Ante las cámaras de todo el mundo, O.J. Simpson, con sus manos enfundadas en guantes quirúrgicos de látex, forcejeó visiblemente para calzarse los rígidos guantes de cuero. Ahora encogidos por la sangre seca, parecían quedarle pequeños. Johnnie Cochran, en su alegato final, corearía la frase letal: «Si no le encajan, deben absolverlo». El guante no encajó, literal y metafóricamente, en la narrativa de una investigación perfecta. La defensa logró sembrar una duda razonable no sobre la inocencia de Simpson, sino sobre la integridad de la investigación. Presentaron testimonios sobre declaraciones racistas de Foreman, a quien pintaron como el villano central de una conspiración. El ADN, presentado por la fiscalía como la prueba irrefutable, fue desacreditado por la defensa como potencialmente contaminado o manipulado por un laboratorio incompetente o malicioso. El juicio dejó de ser sobre Nicole y Ron y se convirtió en el juicio de la LAPD por los maltratos de la era Rodney King. El jurado, compuesto mayoritariamente por mujeres afroamericanas, escuchó durante 134 días de testimonio. Estuvieron secuestrados durante 266 días. El 3 de octubre de 1995, en una sala de tribunal expectante y ante decenas de millones de espectadores en directo, el veredicto fue leído. No culpable en el cargo de asesinato de Ronald Goldman. Un silencio sepulcral. No culpable en el cargo de asesinato de Nicole Brown Simpson. La reacción nacional fue un instantáneo y brutal espejo de la división racial. Mientras en muchas comunidades afroamericanas estallaron celebraciones, interpretando la absolución como una rara victoria contra un sistema opresor, en comunidades blancas y entre las familias de las víctimas reinó la incredulidad y la rabia. Fred Goldman, padre de Ron, murmuró «asesino» hacia la defensa. La imagen de Simpson sonriendo y abrazando a sus abogados chocó brutalmente con la de las familias destrozadas. El sistema de justicia penal había hablado, pero la justicia, para muchos, no se había servido. La primera parte de esta tragedia moderna concluía aquí, con un hombre libre y un país más dividido que nunca, pero la historia y la búsqueda de responsabilidades estaba lejos de terminar.
La absolución del 3 de octubre de 1995 no fue un acto de magia judicial, ni un simple golpe de suerte. Fue el resultado meticuloso, frío y brillantemente ejecutado de una de las defensas legales más poderosas y caras jamás ensambladas, el llamado Dream Team. Su estrategia no se basó en demostrar una inocencia factual incontrovertible, sino en algo mucho más profundo y potente en el América de los 90. Desmantelar la credibilidad de la acusación sembrando una duda razonable monumental y reescribir la narrativa del caso. Transformaron un proceso por doble homicidio en un juicio contra el racismo endémico dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD. Esta es la historia de cómo lo lograron. La formación del equipo fue una obra maestra de logística y psicología. Robert Shapiro, el primer abogado de O.J. Simpson, entendió que necesitaba algo más que buenos litigantes. Necesitaba arqueros que pudieran lanzar flechas envenenadas directamente al corazón de la acusación. Reclutó a F. Lee Bailey, un veterano legendario de los tribunales, conocido por su agresividad y su habilidad forense. Trajo a Alan Dershowitz, el prestigioso profesor de Harvard, un genio de los recursos de apelación y las estrategias legales de alto nivel, cuyo trabajo sería desbaratar la validez de las pruebas antes de que llegaran al jurado. Pero la pieza fundamental, el orador que conectaría con el alma del jurado, fue Johnnie Cochran. Cochran no era solo un abogado, era un símbolo. Conocía a la perfección las heridas abiertas entre la comunidad afroamericana y la LAPD. Había representado a víctimas de brutalidad policial y entendía el profundo resentimiento acumulado desde los disturbios de Rodney King, ocurridos apenas 3 años antes. Su misión, tal como la definió, no era solo defender a O.J. Simpson, sino exponer la verdad sobre este departamento de policía. Shapiro manejaba la estrategia general. Bailey destrozaría a los testigos en el estrado, Dershowitz proporcionaría el andamiaje legal y Cochran entregaría el relato, el storytelling, al jurado. La fiscalía, con Marcia Clark y Christopher Darden a la cabeza, tenía un caso aparentemente irrefutable construido sobre la fría lógica de la ciencia. El rastro de ADN que unía a Simpson con la escena del crimen y a las víctimas con su casa y su coche. La defensa comprendió que no podía ganar una batalla puramente científica, así que decidió cambiar el campo de batalla. Su estrategia se dividió en 3 frentes interconectados. 1. Atacar la cadena de custodia y la competencia del laboratorio para contaminar la prueba irrefutable del ADN. 2. Presentar una alternativa teórica sobre lo sucedido, por débil que fuera. Y 3. Y este era el núcleo. Demonizar a los investigadores, especialmente al detective Mark Fuhrman, pintándolo como un racista corrupto, dispuesto a plantar pruebas para incriminar a un negro exitoso. El primer frente fue técnico y tedioso. Bajo la dirección de Barry Scheck y Peter Neufeld, expertos en ADN contratados por la defensa, atacaron cada paso del proceso forense. Preguntaron sobre viales de sangre mal etiquetados, sobre muestras que permanecieron en una furgoneta caliente, sobre técnicos que estornudaron cerca de las evidencias. Su objetivo no era probar que el ADN no era de Simpson, sino crear la suficiente incertidumbre en la mente del jurado como para que se preguntaran: ¿puedo confiar en que esto no ha sido manipulado? Ya. Convirtieron la ciencia, un pilar de la acusación, en un terreno pantanoso. El segundo frente, la teoría alternativa, fue más difuso. Sugirieron, sin llegar a afirmarlo rotundamente, que los asesinatos podrían haber sido cometidos por narcotraficantes a los que Ronald Goldman, o quizá incluso la propia Nicole, debían dinero. Era una hipótesis endeble, con pocas pruebas que la sustentaran, pero cumplía su función. Ofrecer una sombra de duda, un «y si» que rompía la narrativa lineal de la fiscalía. Pero fue el tercer frente el que constituyó el golpe maestro. Todo se centró en Mark Fuhrman. La defensa tenía información de que Fuhrman había hecho comentarios racistas en el pasado. Durante el juicio, cuando Darden preguntó a Fuhrman si había usado epítetos raciales en la última década, Fuhrman negó categóricamente bajo juramento. Aquella mentira fue la tumba de la credibilidad de la acusación. La defensa, en un movimiento audaz, presentó posteriormente cintas de entrevistas que la escritora Laura Hart McKinney había grabado con Fuhrman años atrás para un guión. En esas cintas, Fuhrman usaba la palabra nigger más de 40 veces. Describía cómo fabricaba evidencias, golpeaba a sospechosos y expresaba su desprecio profundo por negros, latinos y judíos. El impacto fue nuclear. La defensa no solo había demostrado que Fuhrman era racista, sino que había cometido perjurio. Cochran, en sus alegatos, amplificó el mensaje. Si un oficial miente sobre esto, ¿sobre qué más miente? ¿Plantó él el guante en Rockingham? ¿Manipuló otras pruebas? De repente, el guante sangriento, la pieza física más icónica del caso, ya no era una prueba de culpabilidad,
sino el símbolo potencial de un complot corrupto. La frase de Cochran, si no le encajan, deben absolverlo, resonó porque encapsulaba perfectamente esta idea. Si la prueba presentada por ese sistema corrupto no cuadra, es el sistema el que ha fallado, no el acusado. La defensa también explotó astutamente las tensiones dentro de la sala. Christopher Darden, el fiscal afroamericano, fue utilizado por Cochran como un contraste doloroso. Cuando Darden argumentó que el uso por parte de la defensa de la palabra nigger era inflamatorio e innecesario, Cochran lo desarmó con una elocuencia feroz, acusándolo de estar desconectado del dolor de su propia comunidad y de ser un títere de un sistema opresor. Fue un movimiento divisivo pero efectivo, dirigido directamente al jurado. El Dream Team operó como una orquesta sinfónica donde cada músico tenía un solo devastador. Bailey destrozó en el contrainterrogatorio al detective Philip Van Atter sobre por qué había solicitado una orden de registro para la mansión de Simpson, sin mencionar a Fuhrman como sospechoso de plantar pruebas. Dershowitz trabajaba tras bambalinas en los escritos y mociones que limitaban a la fiscalía. Y Cochran, el director, tejía todo en una narrativa coherente y emocionalmente poderosa en sus alegatos finales. Ante el jurado, compuesto por 9 afroamericanos, 2 blancos y una hispana, Cochran no habló de porcentajes de ADN, habló de justicia. Comparó a Fuhrman con Hitler. Pidió al jurado que hiciera lo correcto, no solo para O.J. Simpson, sino para enviar un mensaje a la LAPD y al mundo. Les pidió que fueran parte de la solución, no del problema. En esencia, les dio un permiso moral y social para absolver. Cuando el veredicto de no culpable resonó en la sala, fue la coronación de esta estrategia. El Dream Team no había convencido al jurado de la inocencia de O.J. Simpson. Muchos analistas creen que la mayoría de los miembros del jurado pensaban que probablemente era culpable. Lo que los convenció fue que el Estado, representado por una policía corrupta y racista, no había probado su caso más allá de una duda razonable. La defensa logró redefinir la duda razonable. Ya no era duda sobre los actos de Simpson, sino sobre la integridad de todo el proceso en su contra. La victoria fue jurídica, pero sus implicaciones fueron sociales y morales. Demostró el poder abrumador de una defensa bien financiada para torcer el brazo de la justicia. Mostró cómo una narrativa poderosa sobre injusticia sistémica puede opacar los detalles de un crimen individual. Y dejó una herida profunda. Para muchos, la lucha contra el racismo policial había usado como mártir a un hombre que probablemente era un brutal asesino. El Dream Team cambió el caso para siempre, pero al hacerlo, también cambiaron la conversación nacional sobre raza, privilegio y justicia, dejando un legado de amargas divisiones que aún persisten. La batalla legal había terminado, pero la guerra por el significado del caso de O.J. Simpson apenas comenzaba. El veredicto de no culpable resonó como un trueno, pero no trajo la calma. Para las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, era una bofetada final a su dolor. Para O.J. Simpson, la libertad recuperada era agridulce, rodeada de una sospecha pública que nunca se disiparía. Y para Estados Unidos, la división expuesta era demasiado profunda como para suturarse con un fallo judicial. El caso, sin embargo, estaba lejos de terminar. Había quedado abierto un flanco legal crucial, el ámbito civil. Mientras la nación intentaba digerir el significado de la absolución penal, una batalla diferente, con reglas distintas, ya estaba en marcha. Esta última etapa no se trataba de libertad o prisión, sino de responsabilidad y, simbólicamente, de la única forma de justicia que aún podía alcanzarse. El juicio civil, Goldman vs. Simpson, comenzó en 1996. Las familias de las víctimas demandaban a Simpson por homicidio culposo, wrongful death, y pedían una indemnización por daños. Las reglas del juego habían cambiado radicalmente. Aquí no había más allá de una duda razonable. El estándar era la preponderancia de la evidencia, un simple más probable que no. El jurado no necesitaba estar unánime. Una mayoría de 9 de 12 bastaba. Y, quizás lo más importante, O.J. Simpson podría ser obligado a declarar. El Dream Team se había disuelto en gran parte. En su lugar, Simpson contó con un nuevo equipo legal, pero la magia se había esfumado. Sin la sombra del racismo policial para protegerlo, el jurado civil era predominantemente blanco, y sin la protección de la quinta enmienda que usó en el penal, Simpson se sentó en el estrado. Bajo el interrogatorio de Daniel Petrocelli, el abogado de la familia Goldman, el ídolo caído se mostró evasivo, contradictorio y en ocasiones beligerante. Petrocelli, metódico e implacable, lo condujo de vuelta a cada inconsistencia. La talla de los guantes, ahora sin los guantes de látex, y tras dejar de tomar su artritis medicación, Simpson admitió que le quedaban ajustados, pero se los podía poner. El corte en su dedo, sus movimientos la noche del crimen. La Fiscalía Civil reconstruyó el caso penal.
pero sin el lastre de Mark Foreman. Se centraron en la abrumadora evidencia del ADN, presentada de una manera más accesible, y en el patrón de abuso doméstico. Mostraron las fotos de Nicole golpeada, leyeron sus diarios llenos de miedo. El relato fue directo y desgarrador. Esta no era una conspiración, era la culminación de un ciclo de posesión y violencia. El 4 de febrero de 1997, el veredicto civil llegó como una corrección histórica. El jurado encontró a O.J. Simpson responsable de las muertes injustas de Ronald Goldman y Nicole Brown Simpson. Lo condenaron a pagar $33.5 millones en daños, 25 millones de ellos en concepto de daños punitivos. Fred Goldman, al escuchar el veredicto, dijo con alivio y amargura: «Por fin, hoy, justicia». Fue una victoria moral, pero en gran medida simbólica. Simpson, cuyos ingresos se habían evaporado, se dedicó a evadir el pago. Trasladó sus activos a fideicomisos, vivió de su pensión de la NFL, protegida por ley de los embargos, y mantuvo un estilo de vida ostentoso en Florida, mientras las familias de las víctimas recibían migajas. La justicia económica nunca llegó. Lo que siguió para O.J. Simpson fue una lenta y pública caída en desgracia. Se convirtió en un paria en Hollywood, pero un macabro imán para la prensa sensacionalista. En 2007, su ambición por recuperar memorabilia que afirmaba le habían robado lo llevó a un hotel casino de Las Vegas. Allí, junto a varios cómplices, irrumpió a punta de pistola en una habitación para recuperar objetos. Todo fue grabado. Esta vez no había Dream Team, ni jurado afroamericano comprensivo, ni narrativa racial que explotar. Era un claro caso de robo a mano armada. En 2008 fue condenado a 33 años de prisión, una sentencia sorprendentemente dura que muchos vieron como una compensación tardía por los asesinatos de 1994. Karma, murmuró la opinión pública. Tras 9 años en una prisión de Nevada, fue puesto en libertad condicional en octubre de 2017. Un hombre envejecido y quebrantado, su nombre ya solo era sinónimo de tragedia y escándalo. El legado del caso O.J. Simpson, sin embargo, trasciende con creces la trayectoria de un solo hombre. Marcó un punto de inflexión en la cultura estadounidense de múltiples maneras. Fue el bautismo de fuego de la televisión las 24 horas y el preludio de la era de la telerrealidad. Convirtió a abogados en estrellas y a los juicios en entretenimiento. Expuso de manera cruda e irreversible la profunda fractura racial del país. Para muchos blancos, fue la prueba de que un hombre rico podía comprar su libertad. Para muchos afroamericanos, fue la confirmación de que el sistema era corrupto. Y solo al enfrentarlo en bloque se podía obtener justicia, incluso para un hombre como Simpson. El caso también cambió para siempre la percepción de la violencia doméstica, sacándola de la esfera privada y colocándola en el centro del debate como un precursor de potenciales tragedias mayores, y dejó una herida permanente en la confianza pública hacia el sistema de justicia penal y hacia la propia evidencia científica, sembrando un escepticismo hacia las instituciones que reverbera hasta hoy. Documentales series como The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story y el monumental O.J. Made in America de ESPN han seguido diseccionando el caso, confirmando que esta historia no es solo sobre un crimen, sino sobre identidad, medios, raza, fama y justicia. Es el espejo roto en el que Estados Unidos aún se mira, viendo reflejos distorsionados de sus propias obsesiones y divisiones. La última imagen de este largo documental no puede ser la de un hombre libre o encarcelado. Debe ser la de 2 fotografías lado a lado, la de Nicole Brown Simpson, sonriente y llena de vida, y la de Ronald Goldman, joven y ambicioso. Fueron borrados del mundo en un acto de violencia brutal, y su memoria quedó, durante un tiempo, secuestrada por el circo mediático y el drama legal que siguió. Su justicia nunca llegó de manera plena. Este caso, en toda su complejidad monstruosa, sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la búsqueda de verdad puede naufragar en el mar agitado de los prejuicios sociales, el espectáculo y los fallos de un sistema imperfecto. Es una herida que no cicatriza, una pregunta sin respuesta satisfactoria, la tragedia americana por excelencia. Cierre para el canal. Si este viaje a través de uno de los casos más convulsivos de la historia les ha hecho reflexionar, les ha removido por dentro o les ha revelado detalles que no conocían, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. La historia está ahí, cruda y compleja, para que no olvidemos. En este canal nos dedicamos a desentrañar estos relatos, a darles contexto y a presentarlos sin adornos. Les invitamos a que nos ayuden a seguir creando contenido de esta profundidad. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y denle me gusta a este documental. Su apoyo es el combustible que nos permite investigar, producir y compartir más historias como esta. Gracias por vernos. Hasta la próxima entrega en las profundidades de la historia real.